La vida de Jesús transcurrió en Judea durante el dominio romano, territorio estratégicamente controlado para asegurar estabilidad y obediencia. Entre los años 24 y 30 antes de nuestra era, la región experimentaba tensiones constantes. Impuestos, regulaciones comerciales y ceremonias rituales generaban fricciones entre pobladores y autoridades. Familias locales debían cumplir con obligaciones cívicas impuestas por Roma, mientras templos y sinagogas eran escenarios de control indirecto sobre creencias y movimientos colectivos. La presencia militar se percibía en caminos, plazas y mercados, donde soldados patrullaban, garantizando cumplimiento de decretos y supervisando interacción de líderes comunitarios. La sociedad judía organizaba festividades y tradiciones ancestrales, pero cada congregación era examinada ante posibilidad de disturbios. Jesús, aunque no poseía títulos oficiales ni ejercía funciones políticas, caminaba entre aldeas y ciudades con enseñanza y relato, atrayendo seguidores mediante parábolas y ejemplos cotidianos. Sus mensajes, centrados en justicia, misericordia y ética, eran escuchados y evaluados por personas de diferentes estamentos, desde agricultores hasta escribas. La comunicación se realizaba en plazas, caminos y hogares, generando pequeños grupos de discusión que se expandían progresivamente, lo que Roma consideraba potencial riesgo si alguna voz adquiría fuerza sobre multitudes. Líderes judíos, conscientes de las regulaciones romanas, vigilaban actividad del predicador, midiendo impacto social y posible desafío a normas imperiales. Durante estos años, César Augusto mantenía autoridad suprema, aunque distante, mientras procuraba que procuradores y gobernadores locales implementaran leyes de manera estricta. Pilatos, asignado más tarde a la administración de la provincia, actuaría en coordinación con sacerdotes y élites, asegurando orden y mitigando tensiones. Cada visita de Jesús a ciudades como Jerusalén o Jericó representaba oportunidad de enseñanza, pero también examen silencioso de Roma y funcionarios locales, quienes evaluaban repercusión política y religiosa. Aunque Jesús nunca conoció personalmente al emperador, su existencia y movimientos estaban subordinados a la autoridad de Roma, encabezada en aquel tiempo por Tiberio César, quien ejercía control absoluto sobre provincias y asuntos locales. La vida en Judea debía adaptarse a decretos imperiales, impuestos y regulaciones que imponían funcionarios romanos sobre comercio, tributos y prácticas religiosas. Cada reunión pública, desde mercados hasta festividades, era un espacio vigilado, evaluado para prevenir disturbios o posibles alzamientos. Ciudadanos y líderes locales conocían límites de comportamiento. Cualquier acción considerada subversiva podía derivar en sanciones, detenciones o juicios ante magistrados romanos. Aunque Jesús predicaba mensajes centrados en espiritualidad y ética, la autoridad imperial percibía el creciente interés de multitudes como un potencial desafío al orden, reflejando preocupación sobre líderes que podían movilizar a comunidades. Los escribas y ancianos del Sanedrín actuaban bajo supervisión indirecta, reportando inquietudes a procuradores y oficiales romanos, quienes equilibraban normas religiosas con obligaciones civiles y fiscales. Roma aseguraba que las leyes locales no contravinieran la supremacía imperial, por lo que figuras mesiánicas eran monitoreadas con cautela, interpretadas como riesgos políticos antes que movimientos religiosos aislados. La administración romana exigía cooperación de líderes locales, creando un delicado balance entre respeto cultural y control efectivo sobre población. La circulación de información, incluyendo rumores y enseñanzas, era evaluada estratégicamente para anticipar cualquier intento de rebelión. Cada intervención de oficiales romanos, desde inspecciones hasta advertencias, reforzaba presencia imperial sin necesidad de acciones bélicas abiertas. El poder de César trascendía fronteras, asegurando que decisiones locales, como nombramientos de sacerdotes o aprobación de festividades, no contravinieran intereses del imperio. La coexistencia de un predicador con influencia creciente y un sistema imperial rígido ilustraba la compleja relación entre autoridad central y liderazgo religioso emergente. Las autoridades romanas percibían a los individuos que asumían roles mesiánicos como posibles disruptores capaces de desafiar el orden establecido. En Judea, cualquier líder emergente con influencia espiritual era cuidadosamente vigilado por indicios de rebelión, dado que las asambleas populares podían transformar rápidamente la devoción en movilización política. Durante los primeros años del siglo I antes de nuestra era, redes de inteligencia e informantes monitoreaban reuniones públicas, sermones y festivales, asegurando que ninguna figura atrajera suficiente seguimiento para amenazar la gobernanza imperial. La percepción de peligro no se limitaba a la retórica. Actos de organización, coordinación entre comunidades y declaraciones públicas se interpretaban como preludios de disturbios. Los funcionarios romanos mantenían un equilibrio entre la tolerancia religiosa y la supervisión preventiva, conscientes de que la intervención excesiva podía provocar resentimiento o levantamientos.
Los informes de administradores locales, junto con la vigilancia de familias influyentes, guiaban decisiones sobre detenciones, interrogatorios o juicios públicos. Líderes como Jesús eran vistos bajo esta perspectiva. Sus enseñanzas, movimientos y reuniones eran evaluados no solo por su contenido espiritual, sino por su potencial impacto en la estabilidad cívica. La tensión entre la devoción del pueblo y la exigencia de Roma de autoridad incuestionable creaba un ambiente de observación constante, donde incluso eventos menores podían alertar a los gobernadores provinciales. La coordinación con los consejos judíos era una herramienta para manejar el descontento, negociando la delicada línea entre autonomía cultural y supervisión imperial. En este contexto, las reivindicaciones mesiánicas nunca se consideraban neutrales. Cada proclamación tenía implicaciones sobre impuestos, preparación militar y eficiencia administrativa. Los marcos legales permitían intervenir cuando la amenaza percibida superaba ciertos límites, y los juicios públicos funcionaban tanto como medida punitiva como advertencia para otros líderes influyentes. El análisis de redes sociales, alianzas y demografía de seguidores se convirtió en procedimiento estándar, moldeando la evaluación de cualquier líder espiritual. Poncio Pilato ejercía la potestad romana en Judea, supervisando asuntos judiciales delicados con atención a la presión de líderes locales y la expectativa del imperio. Su cargo exigía balancear las demandas de los sumos sacerdotes y representantes del pueblo con las directrices de César, manteniendo la estabilidad de la provincia sin generar conflictos innecesarios. Durante el mandato de Pilato, a comienzos del siglo I antes de nuestra era, se documentaron casos en los que decisiones judiciales podían alterar la percepción de control romano, por lo que cada juicio requería cálculo meticuloso. La autoridad de Pilato no solo se manifestaba en tribunales, sino también en inspecciones, supervisión de ceremonias públicas y coordinación con soldados y oficiales encargados de mantener el orden. Las acusaciones de subversión o de proclamaciones mesiánicas eran analizadas con rigurosidad, ponderando riesgo político frente a repercusión social. Las estrategias de Pilato incluían interacciones con los ancianos del Sanedrín, mediando conflictos y ajustando sanciones según la gravedad percibida y la presión de la comunidad judía. Los juicios se realizaban en espacios públicos, donde la presencia de la Guardia Romana recordaba a los ciudadanos la autoridad imperial, y la difusión de las decisiones servía para disuadir posibles agitadores. Cada procedimiento judicial también implicaba documentación cuidadosa y coordinación con mensajeros que informaban a Roma sobre acontecimientos relevantes. La interacción entre Pilato y las élites locales demostraba la necesidad de legitimidad percibida para mantener control sin recurrir a violencia abierta y necesaria. La administración del gobernador combinaba diplomacia, conocimiento de leyes locales y adaptación constante a situaciones emergentes, anticipando disturbios o protestas. La aplicación de sentencias reflejaba tanto la ley romana como la gestión de la opinión pública, asegurando que la justicia fuera vista como imparcial y efectiva. Este equilibrio de poder ilustraba cómo Roma empleaba a sus representantes para consolidar autoridad, gestionar tensiones religiosas y prevenir rebeliones. Cada acción de Pilato, desde la supervisión de actividades cotidianas hasta la resolución de controversias, contribuía a la percepción de control imperial. Roma percibía figuras mesiánicas como riesgos potenciales, capaces de alterar la calma y cuestionar el dominio imperial. Líderes emergentes, anunciando reformas religiosas o interpretaciones novedosas de la ley, eran vigilados atentamente por prefectos y oficiales encargados de la seguridad en Judea. Durante los años iniciales del siglo I antes de nuestra era, cualquier incremento en la congregación de seguidores o proclamaciones públicas de autoridad espiritual generaba alarma en administradores romanos. La identificación de individuos con influencia sobre masas se realizaba mediante informantes, observación en mercados, sinagogas y espacios urbanos concurridos, evaluando sus vínculos familiares y sociales. Se consideraba la posibilidad de conspiración, rebelión o desobediencia civil, y se coordinaban medidas preventivas con líderes locales para mantener estabilidad. Las reuniones de seguidores, discusiones en plazas y debates doctrinales eran monitoreadas con discreción, y cualquier mensaje que pudiera interpretarse como desafío al orden era documentado y reportado a la autoridad provincial. La percepción de amenaza no dependía únicamente de la conducta del líder, sino también del contexto social, el descontento popular y la capacidad de movilizar recursos humanos o influir en decisiones colectivas. Los funcionarios romanos diseñaban estrategias para limitar impactos, combinando advertencias, restricciones de movimiento y presencia visible de tropas en lugares estratégicos. Cada acción era evaluada respecto al mantenimiento del control, minimizando riesgos de insurrección y demostrando que la autoridad imperial permanecía activa en la supervisión de líderes populares. La interacción entre Roma y figuras mesiánicas también reflejaba adaptación de normas legales, diplomacia con élites locales y utilización de sanciones selectivas para enviar señales de poder. Estas medidas establecían un precedente sobre cómo se debía tratar a individuos con seguidores, asegurando que cualquier aspiración de influencia fuera contenida sin desestabilizar la administración.
El monitoreo constante de estas personalidades permitía anticipar movimientos colectivos, comprender dinámicas sociales y reforzar la percepción de control romano sobre Judea. Las autoridades locales y romanas supervisaban cada acto público, desde ceremonias hasta debates en plazas, midiendo la repercusión de discursos y congregaciones. Los templos y sinagogas funcionaban como puntos de observación donde se evaluaban interacciones, discusiones y movimientos de líderes religiosos ante potenciales alteraciones del orden. La administración romana requería cooperación de ancianos y sacerdotes para asegurar que prácticas rituales no excedieran los límites establecidos por la ley imperial. Cada reunión con grupos numerosos era registrada por funcionarios locales, quienes remitían información a procuradores sobre intensidad, frecuencia y extensión de las actividades. La coordinación entre líderes religiosos y oficiales romanos incluía inspecciones, control de acceso y vigilancia discreta de predicadores con influencia creciente, equilibrando respeto a tradiciones con cumplimiento de decretos. Las festividades y procesiones eran monitorizadas, identificando signos de organización autónoma que pudieran alterar la estabilidad social. Los textos sagrados leídos en público, los sermones y las enseñanzas fueron analizados por escribas y observadores romanos, documentando cualquier contenido que pudiera cuestionar normas cívicas o fiscales. Las disputas entre facciones religiosas eran controladas mediante mediación de representantes del Sanedrín y enviados imperiales, ajustando sanciones y regulaciones conforme a riesgo percibido. La presencia de guardias en mercados y caminos cercanos a lugares de culto recordaba autoridad, mientras las autoridades locales reportaban movimientos de predicadores y adherentes. Los límites de participación en reuniones, prohibiciones sobre proclamaciones políticas y observación de rituales se aplicaban para prevenir movilizaciones espontáneas. Las leyes romanas permitían intervenciones puntuales sin afectar el funcionamiento cotidiano de la comunidad, manteniendo vigilancia constante sobre líderes con capacidad de convocatoria. Las decisiones sobre arrestos, advertencias o restricciones se tomaban tras análisis de documentos, informes de informantes y comportamiento de seguidores en espacios urbanos. Cada interacción entre predicadores y funcionarios era registrada. Aunque Jesús no aspiraba a cargos ni poder terrenal, las autoridades romanas lo identificaban como figura capaz de influir en decisiones colectivas y generar movilización social. La administración provincial en Judea, bajo el reinado de César Tiberio durante el siglo I antes de nuestra era, mantenía un sistema de supervisión constante sobre individuos con seguidores significativos. Cada actividad pública, desde enseñanzas en sinagogas hasta conversaciones en espacios concurridos, era observada para evaluar posibles riesgos de sublevación o alteración del orden. Poncio Pilato, como prefecto, debía equilibrar exigencias de líderes locales y mandatos imperiales, tomando decisiones que limitaran conflictos sin socavar la autoridad de Roma. La percepción de amenaza se fundamentaba en capacidad de convocatoria, influencia sobre jóvenes y adultos, y habilidad para articular mensajes que cuestionaran normas vigentes. Los registros de movimiento, denuncias de ciudadanos y reportes de enviados especiales permitían anticipar respuestas colectivas y diseñar intervenciones precisas. Se implementaban medidas de control indirecto, combinando vigilancia discreta, negociaciones con élites judías y observación de rituales religiosos, asegurando que cualquier acción potencialmente disruptiva fuera contenida antes de generar disturbios. La interpretación política de la figura de Jesús reflejaba temor a movimientos espontáneos que pudieran desafiar la estabilidad administrativa y las leyes imperiales. Cada decisión tomada por la autoridad romana buscaba enviar señales claras sobre límites de actuación, preservando el orden sin provocar confrontaciones abiertas con la población local. Esta combinación de diplomacia, supervisión y aplicación selectiva de la ley demostraba la estrategia romana frente a líderes populares, mostrando cómo se gestionaba la tensión entre aspiraciones religiosas y control político. El análisis constante de su influencia permitía ajustar tácticas de intervención y mantener el equilibrio entre vigilancia, restricción y mediación, garantizando que la figura de un líder espiritual emergente no se convirtiera en un catalizador de insurrección. Mientras la administración romana consolidaba métodos de control preventivo durante el siglo I antes de nuestra era.